Muy buenas noches, amigos. Una vez más, otro jueves a las 10:30 de la noche, estamos aquí reunidos en la intimidad, en el rincón del refugio, porque os voy a desgranar otro asunto desconocido e impactante al mismo tiempo sobre el Padre Pío. Tengo un archivo en mi casa, fruto de mis investigaciones durante muchos años, en los que he podido ir recabando documentos, legajos, que son fundamentales para descubrirnos detalles nuevos, insólitos, inéditos del Padre Pío, un personaje sobre el cual muchos o demasiados creen que ya está todo contado. Y vamos a centrarnos en este programa del Rincón del Refugio en un tema tan peliagudo, tan delicado y tan lamentable como es la persecución que sufrió el Padre Pío durante gran parte de su vida. Una persecución por parte de los que estaban en su propio barco, por parte incluso de sus hermanos conventuales que convivían con él. Aquí tengo una carpeta donde guardo algunos de estos papeles secretos, de estos papeles privados sobre el Padre Pío. La voy a abrir y vamos a tener oportunidad de leer una carta manuscrita de Frau Justino da Lecce, fechada en noviembre de 1961, donde él, este fraile capuchino menor como el Padre Pío, que convive con él en aquel momento, reconoce que ha participado en el complot contra el Padre Pío. Escribe textualmente Frau Justino da Lecce: Fray Bonaventura da Pabulo estaba al corriente de las escuchas al Padre Pío y me animaba a continuar con ellas. Tremendo, amigos. Qué examen de conciencia, qué arrepentimiento el de Fray Justino, que con su puño y letra reconoce para la posteridad, en esta carta que guardo celosamente en mi archivo particular, que él fue el que le colocó micrófonos al Padre Pío en el confesionario, vulnerando el sigilo sacramental, también en su celda, en la número 1 que ocupaba él entonces, y en la clínica, como vamos a ver en otro fragmento de esta carta de 15 cuartillas manuscritas, como digo, de puño y letra de Fray Justino da Lecce, donde dice: instalé los micrófonos, escribe Fray Justino, con el permiso de mis superiores, aunque reconozco haber actuado mal. Él reconoce, pide perdón al Padre Pío. ¿El Padre Pío qué hace? Hay una foto estremecedora donde aparece Frau Justino junto al Padre Pío en San Giovanni Rotondo, y el Padre Pío tiene un ademán impasible cuando sabe perfectamente quién le está colocando los micrófonos. ¿Qué hizo el Padre Pío? Callar, orar, ofrecer todo su sufrimiento por la Iglesia y por la salvación de las almas, entre las cuales figuraban lógicamente las de sus perseguidores, cada uno de los cuales fueron pidiéndole perdón primero a Jesús y a continuación al Padre Pío en confesión. Se confesaron con el Padre Pío. Fijaos, amigos, el inmenso poder de la oración y del sufrimiento. Con razón decía el Padre Pío que al cielo se sube por el sendero de la oración y del sufrimiento. Veamos otro de estos documentos insólitos que conservo en mi archivo particular. Escribe Fray Justino da Lecce: en otras ocasiones en las que el Padre Pío había dormido en la clínica, ya se decía que otras mujeres habían gozado del permiso de poder estar esas noches con él. El Padre Pío, en efecto, había temporadas en las que se alojaba
en un cuarto en Casa Solievo de la Soferenza, en el hospital que él mismo fundó, donde se guarda también hoy el cáliz con el cual celebraba él la Santa Misa. Y fijaros las calumnias, las injurias tremendas que tuvo que soportar el Padre Pío, que le acusaban de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. A un sacerdote anciano como él. Estamos hablando de esta carta de Fray Giustino da Lecce, fechada en noviembre de 1961, 7 años antes del fallecimiento del Padre Pío, en 1968. Ya entonces le acusaban de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. Era evidentemente el demonio quien, a través de algunas personas que, insisto, estaban en su mismo barco, vertían estas calumnias infames contra la egregia figura de un santo. Pero sigamos con otro legajo más que os voy a leer de esta carta de Fray Giustino da Lecce. Soy consciente, escribe, de que la culpa recaerá solo sobre mí y no sobre la orden. Es decir, Fray Giustino da Lecce está reconociendo que la instalación de los micrófonos al Padre Pío parte de sus superiores. Él recibe órdenes. Y que, sin embargo, todas las culpas van a recaer sobre él. Y quienes están ordenando esa instalación de los micrófonos van a quedar en el más absoluto anonimato. Hay un otro documento estremecedor, que es un artículo publicado en un periódico donde se reproduce la misma navaja con la cual el Padre Pío cortó uno de los cables que estaban conectados con la grabadora que registraba sus conversaciones. Lo publicó el periódico Il Tempo el 28 de diciembre de 1963, 5 años antes de la muerte del Padre Pío. Todavía seguían vertiendo calumnias e injurias gravísimas contra el Padre Pío. Todavía seguían, entonces, pese a ser un anciano, vigilándole sus propios hermanos conventuales, espiándole, porque había órdenes superiores de hacerlo. Estamos hablando, amigos, de los años 60, de la década de los años 60 en la que el Padre Pío partió finalmente a la casa del Padre. Hasta aquí, amigos, espero haberos abierto los ojos un poco más sobre la persecución tan injusta, tan denunciable que sufrió el Padre Pío, no por parte de la Iglesia, como se ha dicho y como se mantiene hoy en algunos estamentos, sino por algunas personas de la Iglesia que le hicieron la vida imposible. Si ellos no me hubieran perseguido, decía el Padre Pío, yo no me hubiese salvado. Os espero, amigos, el próximo domingo a las 10:30 de la noche en el Rincón del Refugio. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.